Buenas noches, Bolivia. Hay que pesar en la asamblea, en el hemiciclo, ahora en las comisiones que están abordando el tema de los contratos de litio. Nuevamente obstáculos, momentos de tensión, gritos, asambleístas que se levantan de su lugar. Mire, un cartel, el litio no se toca, decía la asambleísta, claro, es que representa la región de Potosí. En fin, hoy hablaremos del tema, qué dicen los expertos, qué dice la región de Potosí, por qué el no rotundo a abordar este tema. En breve le contamos todos los detalles aquí en vivo. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos aquí en vivo. Miriam, ¿cómo estás? Hola, Tupi, ¿cómo estás? Hola, Miriam. Hola, Luciana, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Relajadas o con tensiones? Relajadas, aunque sí un poquito contrariadas por lo que está pasando con relación al litio. Uno quisiera entender realmente qué es lo que piensa la población potosina, porque al parecer no les interesa la explotación del litio. Parecer, digo, o sea, la consigna es clara. Bien a ellos. El litio no se toca. Esa es la consigna que se mantiene en este momento, ¿cierto? ¿Qué dices tú? Sí, es un tema complejo. Tantos años que estamos dando una vuelta sobre lo mismo, ¿no? ¿Qué hacemos con el litio? Pero hoy también no deja de ser bochornoso lo que pasa una vez más en una comisión parlamentaria. A mí me dan ganas de plantear algo controversial. ¿Cómo qué? Que este parlamento termine el 18 de agosto y vayan los nuevos a hacerse cargo. De una. Es muy controversial, pero se me ocurre para el debate. Yo creo que no eres el único. Claro, con la expectativa, Tufi, de que la nueva asamblea, el nuevo parlamento, pues pueda hacerlo mejor y no recaer exactamente en lo mismo. Claro, pero para eso habría que terminar una elección en primera vuelta, ¿no es cierto? Para poder tener ese gusto, digamos. Pero bueno, estamos soñando acá, elucubrando en medio de los problemas que tenemos. Así es. De todas maneras, Miriam, Luciana, el 18 de agosto vamos a tener nuevo parlamento, ¿no? Electo. Más allá de que haya segunda vuelta, ya van a ser ellos los nuevos parlamentarios y creo que podrían empezar a trabajar más en serio desde ese día. Claro. Dios te oiga. Podría ser, pero lo que dicen las reglas son otra cosa. Así es que por lo menos tenemos esa idea y ojalá la tomaran, ¿no? Pero también habría que cambiar esto en la misma asamblea. Oiga, Miriam, Tufi, ahora tenemos una papeleta con 9, ya no con 10. Sí. Menos 1. Es cierto, se bajó definitivamente el partido de Jaime Dun. Dun dice que va a dejar libre a quienes son sus militantes. Correcto. Que decidan el voto. Inclusive él está un poco indeciso a quién le va a dar el voto. Pero bueno, tenemos una papeleta más chica, más corta, 9 binomios, ya no 10. Sí. Y vamos a ver si no se bajan otros, ¿no? Pero ya está imprimiéndose. Sí, él le ha dicho que no va a buscar pegas, que no está ahí para buscar pegas, que sus seguidores, sus electores no son ovejas, que él no va a acarrear, que cada uno es libre de poder pensar y de querer a quién emitir su voto. Y hay algo más, parece que NGP no es que se va a desbandar. Me parece que el trabajito lo van a comenzar a partir de ahora. No sé si se va a hacer rumbo a las subnacionales. No sabemos, o quizás rumbo a las generales del 2030. Así es que habrá que ver, porque van a abrir más oficinas y eso significa que el trabajo va a continuar. Dun no lo ha descartado, ¿verdad? No. Ha dicho que él va a estar abierto a las posibilidades y el trabajo va a continuar, Tufi. Así es. Esperemos a ver qué pasa con esta nueva organización política que se estrenó con esta frustración, porque no lleva más de un año como nuevo partido. Y creo que esta noche vamos a tener a alguien importante de esta sigla, ¿no? Como siempre, los actores principales con nosotros aquí en vivo. Hoy Bolivia habla de... Atención con estos temas porque hoy Bolivia habla de lo que el Senado ha aprobado, un proyecto de ley cambiando otra, modificando otra. Y este proyecto de ley dice que ministro censurado tiene que ser cambiado, no podrá volver a asumir el mismo cargo como ha sucedido anteriormente en el gobierno de la señora Áñez y también en este gobierno, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, este proyecto de ley modifica totalmente aquello. Aquel que ha sido censurado se tiene que ir definitivamente del cargo, no puede volver a ser tomado en cuenta. Bueno, ahí está. Esto pasa en la asamblea. Hoy Bolivia habla de... Dun se despide de la carrera electoral, se lo habíamos mencionado. NGP no va a participar en las elecciones, ya lo han hecho y dicho de manera oficial.
Hoy Bolivia habla de atención porque Altahuichi solicita ser investigado, niega tener cuentas en Panamá, nada que ver con que le hayan pasado dinero para que evidentemente perjudique a don Evo Morales, porque de ahí ha venido la sospecha, ¿no es cierto? Correcto. De lo que se dijo en ese lado. Incluso él ha manifestado que está en total acuerdo que pueda levantarse su secreto bancario nacional e internacional. Exactamente. Hoy Bolivia habla de... Se inicia el juicio por el caso Las Londras, lo recuerda, lo sucedido. Hace algunos años en Santa Cruz, periodistas piden que se haga justicia por lo vivido en ese momento. Exacto, yo ya he habido una declaración muy fuerte por parte de un policía que ha dicho que había mucha peligrosidad en torno a este preso. Hoy Bolivia habla de conflicto Rusia-Ucrania. El Papa León XIV está ofreciendo al Vaticano para que se negocie de una vez la paz de un conflicto que lleva ya varios años. Ojalá, Miriam, realmente. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Temas importantes que abordamos en nuestras redes sociales. Los contratos de litio deberían ser aprobados por este gobierno o el próximo gobierno, es decir, luego de las elecciones y que conozcamos al nuevo presidente y su nuevo gabinete. Un 13% dice que por este gobierno y el próximo gobierno un 87%, así opina la gente. En nuestras redes sociales abordamos diferentes temas aquí en vivo. Quiero ser contundente en decir que Jaime Dun no tiene ninguna deuda con el Estado. Así se acredita. ¡Bravo, Jaime! Así se acredita en la documentación pertinente. Lamentamos que Jaime Dun no haya sido habilitado. Hubiera sido bueno tenerlo en la contienda porque aumenta las opciones democráticas de la gente. Era una persona que el MAS lo estaba levantando hacia arriba para que divida el voto. Dun es una persona que puede prestar muy buenos servicios en la administración pública. Nuestro candidato presidencial ha sido inhabilitado por el órgano electoral. Esta decisión responde más a presiones políticas que a criterios jurídicos. Informamos al país que Nueva Generación Patriótica no participará en las elecciones generales del 2025. Lo habíamos mencionado en primera instancia y hasta ayer había una papeleta con 10 partidos políticos, con 10 candidaturas. Hoy son 9, sí. NGP ya no va más, retira su candidatura, retira el partido de las elecciones. Jaime Dun ha sido por segunda vez inhabilitado y ya sin chance de poder optar a algún procedimiento administrativo que pueda darle la posibilidad de ser candidato rumbo a estas elecciones generales. Hoy hemos conversado con él, no descarta hablar de elecciones subnacionales. Pero, ¿qué dice NGP y qué dice de manera particular Edgar Uriona? Sí, ex candidato a la vicepresidencia por esta tienda política. Está con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Un placer por la oportunidad. Gracias. ¿La decisión ha sido unánime de NGP de poder retirar la candidatura y retirar el espacio en estas elecciones? Así es. Tuvimos una reunión con todo el Comité Ejecutivo Nacional y llegamos a la conclusión de poder retirar la participación en estas elecciones del 2025 tras la inhabilitación por segunda vez de Jaime Dun. ¿Van a ir a las subnacionales? ¿Ese es el plan que tiene NGP? ¿Va a continuar el trabajo? Por supuesto, nosotros vamos a participar en las subnacionales. De hecho, ya vamos a empezar a tener ya algunas reuniones con todos los comités ejecutivos departamentales para ya coordinar y poder trabajar, porque hay mucha gente que ha depositado su confianza en nosotros, el apoyo, así que vamos a nosotros trabajar, no vamos a traicionar esa confianza que nos ha depositado, así que sí, vamos a prepararnos para las subnacionales. Miriam,
A ver, ¿cómo está, señor Uriona? Antes de continuar adelante, voy a dar la bienvenida también a Paul Coca, con el que vamos a conversar en unos instantes. Aguántame un poquito, por favor, Paul. Señor Uriona, había ayer en varios rumores en sentido de que posiblemente la esposa del señor Dunn podía haber tomado, digamos, la posibilidad de que ella se presente como candidata. Hasta incluso se ha llegado a hablar ya avanzada la noche del doctor Chi. ¿Qué de cierto hay en aquello? Sí, definitivamente ha pasado muchos rumores, pero no, yo no tuve ninguna conversación con ninguno de ellos, porque nuestro apoyo siempre ha sido con el candidato de Jaime. Hemos agotado todas las posibilidades de poder calificar con toda la documentación que tenía Jaime, pero ya el tiempo ya no nos daba más, y yo creo que ha sido la decisión por eso mismo, para no perjudicar al partido o perder la personería jurídica. Así que por eso la decisión ha sido unánime de poder declinar el partido. Ahora le consulto, ¿usted va a continuar con don Jaime Dunn? Porque don Jaime Dunn está hablando de que sí, va a comenzar ahora sí el trabajo en serio, me imagino que haciendo conocer sus ideas también a la población. No sabemos si para las subnacionales o para el 2030. ¿Usted va a continuar con Jaime Dunn? Bueno, vamos a retomar algunas conversaciones con el Comité Ejecutivo Nacional y conjuntamente, ¿no?, con el equipo que tiene Jaime para ver qué manera vamos a trabajar, prepararnos las subnacionales y muy posible, ¿no?, para las elecciones próximas que vienen. Muy bien. Tufi también quiere hacerle consultas. Buenas noches, señor Uriona. Para tener un poco más claro el panorama futuro, usted es el presidente del partido que tiene 11 meses, casi 12. ¿Cuál va a ser el rol de Jaime Dunn, que era candidato dentro de Nueva Generación Patriótica a partir de ahora? ¿Tendrá un cargo en el comité ejecutivo del partido? ¿Lo han hablado? ¿Usted seguirá siendo el presidente? Sí, definitivamente. Yo fundé el partido con mis propios recursos, incluso estas elecciones, yo he seguido continuando con todos mis recursos, por eso se ha fundado este partido con todos con todo el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional, sobre todo, ¿no?, sobre principios, valores, y sí, vamos a conversar con Jaime si quiere ser parte de Nueva Generación Patriótica. Eso sí, más adelante lo vamos a ver, si eso se da la posibilidad. Ahora, hoy Jaime Dunn dejaba en libertad a la militancia para que decidan su voto en esta elección. En su caso, ¿cuál es la posición en relación a quién se puede o no apoyar en esta próxima elección dentro de lo que implica la papeleta que ahora tiene 9 siglas? ¿Hay algún candidato particularmente que usted cree que se identifica o comulga con las ideas de Nueva Generación Patriótica? Bueno, sí, la gente va a tener que tomar una decisión a quién apoyar, pero nosotros como partido, como Nueva Generación Patriótica, no vamos a apoyar a ningún partido porque son parte de la vieja política corrupta. Nosotros vamos a cuidar el voto y escuchar y construir Bolivia en las próximas elecciones que vamos a ir trabajando. Como le dije, no vamos a traicionar el apoyo que nos ha brindado también de todos los bolivianos, de los jóvenes especialmente. Así que vamos a prepararnos las subnacionales para poder estructurarnos y volver las próximas elecciones con una mayor fuerza. Me queda claro entonces que el trabajo va a continuar rumbo a las subnacionales. ¿Usted, señor Uriona, se ve como alcalde, como gobernador? No hemos todavía conversado con la nacional. Nos vamos a poner de acuerdo si llegamos a algún acuerdo. Sí, pero en este momento estamos... ¿Pero le gustaría la idea? Bueno, aún no he tomado la decisión todavía, así que lo voy a pensar, voy a ver si es posible esa participación, pero sí, posiblemente la decisión va a salir de la reunión que vamos a tener conjuntamente con el equipo nacional.
A ver, me atrevo a preguntarle cuánto dinero ha gastado hasta ahora con esto de la campaña, porque no es gratis, ¿verdad? No es del aire que uno hace campaña y va a ir recorriendo, además tiene que pagarse muchas cosas. Bueno, efectivamente sí hay costos, pero creo que lo más importante no tiene precio para poder luchar por la gente. El aporte del país, de la gente, es lo más importante, lo más valioso, más allá de lo económico. Así que yo vine acá para luchar contra la corrupción y vamos a seguir luchando hasta acabar con la corrupción. Señor Uriona, hoy decía Jaime Dun, ha comenzado prácticamente un nuevo proyecto, estamos abriendo casas de campañas de la libertad, menciona eso, voy a seguir haciendo giras nacionales. Le pregunto si usted está de acuerdo con esta cruzada que ha iniciado Jaime Dun a partir de ahora, de apertura de casas de campaña, inclusive decía que hay empresarios que están apoyándolo, y él decía, abrazamos las ideas de la libertad. ¿Usted se identifica con esto, con las ideas de la libertad y con este plan que ha anunciado Dun hoy? Sí, claro, por supuesto. De hecho, nosotros no vamos a dejar de hacer campaña. Vamos a seguir visitando todos los departamentos, especialmente los municipios, que la gente realmente allá necesita hacer ese compromiso de mirarles los ojos y comprometernos que vamos a trabajar por ellos, la gente que es abandonada, ¿no?, por todo el sistema de un Estado corrupto que nos ha llevado a la decadencia, a un país al fracaso. Así que sí, nuestra campaña va a seguir continuando y vamos a fortalecer más que todo, ¿no?, el vínculo entre los bolivianos y Nueva Generación Patriótica. Señor Uriona, ¿estos electores o este apoyo que tenía hasta el momento NGP eran realmente del partido o eran seguidores exclusivamente de Jaime Dun? Es decir, si es que Jaime Dun por algún u otro motivo decide alinearse con otra tienda política rumbo a las subnacionales, no sé, ¿ese voto se va con él? Bueno, Nueva Generación Patriótica tienen una militancia, más de 140,000 militantes, y aparte, ¿no?, que la gente no sea apoyado incondicionalmente porque cree en los principios de este partido. Así que sí, Jaime Dun también tiene una agrupación que les apoya como los libertarios, así que yo creo que con su gente posiblemente van a tomar una decisión, pero en realidad no lo sé, pero de la gente, las personas que apoyaron a Nueva Generación, sí vamos a trabajar conjuntamente con ellos para estas subnacionales que vienen. Don Edgar Uriona, gracias por haber estado con nosotros, darnos este detalle, escucharlo. Usted era, hasta hace algunos momentos, candidato a la vicepresidencia, pero bueno, su partido decide retirarse. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Que le vaya muy bien. Y tenemos con nosotros a Paul Coca, hasta hace un día atrás, candidato a diputado uninominal por la circunscripción 7, pero hoy lo estamos recuperando como analista. Pero yo tengo que preguntarte cómo te sientes, cómo has visto estar al otro lado ya como un candidato, viendo todo el tejemeneje de lo que es hacer campaña. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Antes que nada tengo que mostrar mi agradecimiento, gratitud hacia la población de la circunscripción 7, hacia ustedes como medios de comunicación, Bolivisión, a todas las personas que me han estado apoyando en estos 3 meses en los que estuve de candidato. Nunca pensé decir esto, pero lo voy a decir ahora. Puedo jactarme en el buen sentido y agradecido con todos mis compatriotas de ser una persona que tenemos estructura en 4 municipios, que es la circunscripción 7, Palca, Mecapaca, Chocalla y la zona sur de la ciudad de La Paz. Ahora tenemos una estructura ciudadana, lo cual hasta hace esos 3 meses atrás no pensaba. Pero sí me permite contar algunos pormenores, como lo que decía Edgar Uriona, de lo que pasó allí adentro. Por supuesto que yo sé que la población quiere saber eso, así que lo diremos. El momento en que el Tribunal Electoral inhabilita a Jaime Dun, se abren 3 opciones. Y eso es algo que hay que decirlo. La opción A, buscar un candidato de reemplazo.
que vimos nosotros que no era una opción, porque la idea no era participar por participar, sino participar en base a un criterio de Bolivia libre, un criterio de renovación en la política. Claro, había muchos rumores, nombres y apellidos. Hace rato Edgar Urriona certificó que sí, había muchos rumores, pero no y nunca se puso un candidato de repuesto, porque la idea no era participar, porque había que participar, llegar al poder, terminar de destrozar el pobre Estado. No. La segunda opción, la más peligrosa de todas. ¿Cuál? Una vez se agotó la instancia administrativa ante el Tribunal Supremo Electoral, cuando el Tribunal Electoral rechaza el recurso de revisión extraordinaria, habría la opción muy peligrosa, por cierto, de la acción de amparo constitucional. Esa acción de amparo constitucional que tendríamos que haberla planteado ante lo que era una sala constitucional, sabiendo que la sala constitucional iba a determinar suspender las elecciones, posponer las elecciones o suspender la impresión de la papeleta, que equivalía a lo mismo a suspender las elecciones, y que luego iba a ir a ser revisada rápidamente por el Tribunal Constitucional de Autoprorrogados, iba a poner en riesgo las elecciones como tal. Muchos dirán, ¿tienes pruebas? Ni pruebas, ni tampoco dudas. Entonces la opción de la acción de amparo constitucional era muy peligrosa, porque podía poner en riesgo el proceso de elecciones. Entonces, frente a una situación de no participar por el hecho de participar, la otra de poner en riesgo todo el proceso de elecciones, se adoptó la tercera salida: bajarnos de las elecciones, hacer ese acto patriótico, hacer ese acto de desprendimiento, de ser consecuente con lo que veníamos diciendo y señalando, bajarnos de las elecciones. Ni la acción de amparo para entorpecer las elecciones, que podía Jaime Dum interponer una acción de amparo, pero no hay una justicia independiente, y se iba a buscar una excusa de parte del gobierno y de Morales, también de Morales Jaime, para suspender las elecciones, a la otra buscar un candidato de reemplazo y participar como sea. Ni lo uno ni lo otro. Se optó por bajarnos de las elecciones. Nueva Generación Patriótica, el partido que nos ha invitado, no está en la papeleta, no va a estar Paul Coque y su rostro, no va a estar Edgar Urriona, Jaime Dum, los otros candidatos, y de 10 candidaturas son 9 solamente las que van a estar en la papeleta. Entonces esos son los pormenores del por qué la determinación exacta, tal como decía Edgar Urriona, que es correcto por supuesto, de alejarnos y bajarnos 100% de las elecciones, y de 10 partidos ahora la papeleta solo tendrá 9. Al margen de los temas procedimentales, Paul, y esto se lo hemos estado consultando al mismo Jaime Dum, a la dirigencia de Nueva Generación Patriótica, ahora a ti como ex candidato, ¿crees que ha habido alguna intención política de por medio ante la inhabilitación de Jaime? Sin lugar a dudas, claro que sí. Claro, ha habido una situación política y presión de todas partes para que no lo habiliten. Voy a dar un ejemplo claro. El Tribunal Electoral, cuando recibe la certificación de solvencia fiscal, que la certificación de solvencia fiscal, la primera, tenía 2 partes, parte A más el anexo, inmediatamente el TCE, al recibir eso, lo que hace es hacer una consulta a una candidata a la presidencia. A una candidata a la presidencia, la señora Eva Copa, le consulta si estaría o no de acuerdo con que Jaime Dum sea o no candidato y sea habilitado. Es ahí cuando cuando la Contraloría General del Estado, ¿qué dice? Saca un comunicado diciendo que el único documento de certificación de solvencia fiscal emitido por la Contraloría General del Estado solo lo puede interpretar o aclarar la propia Contraloría. Claro, hay una situación de que no se le consulta directamente a la Contraloría, directamente ella se la consulta a la alcaldesa del Alto, que actualmente es candidata a la presidencia, por si acaso. Obviamente le consulta a una candidata a la presidencia, ¿está de acuerdo con que uno de sus rivales sea habilitado, sí o no? Pues la respuesta es lógica. Y la Contraloría, ¿y por qué no nos consulta a nosotros? Es como que yo quiera consultar al Viceministerio de Deportes la titularidad de mi departamento o de mi casa. Es algo que no procede, porque quien tiene que certificar la titularidad es Derechos Reales. Ese ejemplo de Derechos Reales, Contraloría, Viceministerio de Deportes, que estoy dando esa comparación de analogía, Alcaldía del Alto. Entonces ahí sucedió. Y de por sí ya, a partir de eso ya se sabía muy bien esa situación de que la inhabilitación, por supuesto, mucho más cuando un vocal del Tribunal Electoral dice, si el señor Dum nos muestra de que no debe nada,
lo habilitamos. Perfecto, y ahí está, la demostración, perfecto, no lo habilitan. Entonces ha habido interés político. ¿Por qué? Porque obviamente Nueva Generación Patriótica, Jaime Dun, mi persona, otros tantos candidatos nuevos en política mostrábamos y éramos renovación frente a la oposición tradicional de siempre. Entonces, ¿cuál fue la intención? Que obviamente lo consiguieron en teoría. ¿Por qué en teoría? Porque obviamente las ideas nunca mueren, la lucha va a continuar. Paul Coca va a seguir trabajando y luchando por lo que es el país y nuestra meta, ¿cuál es? Que el 17 de agosto en Bolivia exista un control electoral ciudadano, férreo y firme y evitemos cualquier situación de fraude electoral o de vulneración al voto popular. Buenas noches, Paul. Bueno, se ha perdido un candidato a diputado, pero se recupera al parecer un analista y recurro a ese rol ahora. ¿A quién cree usted, Paul, que favorece el hecho de que Jaime Dun y el Nueva Generación Patriótica ya no estén en la papeleta? Se ha dicho que fundamentalmente evita la dispersión del voto opositor y cuando continuaría Dun, si fuese esa la realidad, podría ayudarle al oficialismo más bien su presencia. ¿Le favorece a la oposición lo que ha ocurrido? Hola Tufi, un fuerte abrazo desde los estudios de la ciudad de La Paz, la ciudad maravilla. Un fuerte abrazo a la distancia, querido Tufi. El tema es simple, no va a haber eso de que el 100% del voto que Jaime Dun tenía concentrado migre exactamente a una sola candidatura. Primer aspecto, no va a haber eso, que el 100% migre. Segundo aspecto, al ser un voto rebelde de oposición, un voto de libertad o voto libertario, ya va a tener que los demás candidatos de oposición trabajar en conseguirlo, en mostrar ideas que son de la corriente libertaria. Tercero, aquí hay un tema que también los candidatos de oposición que siguen en la papeleta, tanto presidente, vicepresidente como los legisladores, van a tener que trabajar muchísimo. Había una serie de personas que en su momento votaron por el MAS y que estaban arrepentidas de hacerlo y que no querían apoyar al MAS, pero tampoco querían apoyar a ninguno de los candidatos de oposición porque muchos de ellos están en las papeletas desde la década de los 80 y 90. Entonces había un voto de que ni con el MAS ni con los de oposición tradicional. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese voto estaba migrando a Jaime Dun. A partir de ahora, la oposición tradicional va a tener que trabajar mucho para que ese voto de los descontentos del MAS no retorne al MAS o alguna de sus variantes. Eso ya es una tarea, por supuesto, de los que siguen en carrera. Eso es algo que hay que decirlo. Entonces, con esto concluyo. No va a haber eso de que el 100% del voto de Jaime Dun de Ávila, Nueva Generación Patriótica, migre a un solo candidato, o en el caso de mi circunscripción, que el 100% del voto que me estaba apoyando migre fijamente e íntegramente a una X candidatura uninominal. Van a tener los candidatos que todavía se mantienen trabajar mucho en conseguir el voto popular de estos segmentos que estamos hablando en este momento. A ver, Paul, hablemos del programa de gobierno para que tú también le digas al país de quién ha sido la idea de lanzar este programa de gobierno de corriente libertaria, como tú mismo lo estás mencionando, que ha sido prácticamente el único de este tipo de corriente, ¿no es cierto? Le pertenecía a don Jaime Dun completamente, estaba perteneciéndole a don Edgar Uriona, ¿a quién? En realidad ha sido una conjunción de muchas corrientes, porque la candidatura de Jaime Dun está apoyada por Nueva Generación Patriótica, Frente Unidad Democrática, Voz Liberal, Renovación, Bolivia Emprende, es decir, era un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil que estaban apoyando y todos coincidíamos en lo siguiente: achicar el Estado, por supuesto que sí, reducir sueldos y salarios, por ejemplo, a parlamentarios. Yo siempre dije, yo me iba a reducir el sueldo porque los parlamentarios ganan muchísimo y trabajan poco o nada. Yo siempre dije que iba a reducir mi salario y que iba a luchar para que exista una reducción salarial que sea más digna para el pueblo boliviano. Por ejemplo, un país de emprendedores, reformas a la aduana, reformas al sistema de impuestos nacionales, permitir la inversión nacional y la inversión extranjera. Es decir, esos aspectos que todos los bolivianos lo queremos por si acaso.
Pero obviamente hay algunos candidatos que, si un candidato te dice quiero reducir el Estado y crear un X ministerio, no va en esa lógica. Entonces sí ha sido una conjunción de ideas de varios. No, claro que sí, de varios. No solamente de un líder o de dos. No, claro que sí, ha sido una conjunción de diversos sectores, especialmente sectores productivos, emprendedores y otros tantos que lograron aglutinarse, y me incluyo en su momento, bajo lo que es la candidatura de Jaime Dun en lo que era la sigla Nueva Generación Patriótica. Paul, tengo dos preguntas para ti, una como analista y la otra como ex candidato. Como analista, ¿qué opinas o qué opinión tenías desde un principio de este binomio, de Jaime Dun, Edgar Uriona? ¿Crees que era realmente un binomio ganador? ¿Crees que Edgar Uriona aportaba bastante a la presencia que tenía Jaime Dun o a los adeptos que él iba ganando? Y por otro lado, la pregunta como ex candidato, ¿se te ha metido el chip de seguir en esto de las campañas? ¿Te ha gustado? Muy bien, vamos a la primera parte. La primera parte era un binomio interesante, era un binomio complementario. Yo siempre decía, los binomios presidenciales no pueden ser efectivamente una situación de punto 1, punto 2 y listo. No, tienen que ser lo mayor opuesto. Esa complementariedad de los opuestos, que obviamente Edgar Uriona aportaba el lado empresarial, una persona quechohablante, por ejemplo, conocedora de la realidad boliviana, se forjó a sí mismo, y teníamos un Jaime Dun, por supuesto, ¿no?, con un currículum obviamente académico intelectual que era una oposición y se complementaba perfectamente. Ese es el éxito de los binomios presidenciales. Si no, vean lo que fue en su momento Morales, Aima, García Linera o Sánchez de Lozada, Víctor Hugo Cárdenas, binomios recontraopuestos, no binomios idénticos. Segundo punto, a la segunda parte de la pregunta. El tema de estar en política, yo conozco muy bien mi circunscripción y la he conocido como candidato, ya no como el analista, el docente, el consultor o directamente el ciudadano, no, la conocí como candidato y obviamente he podido recabar muchas cosas, entre ellas la más importante, la población necesita personas que las escuchen, la gente quiere que alguien las escuche. Y eso es algo que lo he notado porque mi campaña como uninominal se basó en territorio, puerta a puerta, zona por zona. Logré ingresar, siendo proclamado en lugares donde la oposición tradicional no podía ingresar, pero Paul Coca sí logró ingresar con un discurso nuevo, por supuesto. Entonces, frente a eso, a lo que pueda depararme el destino político el día de mañana, hay una frase que dice: ni me brindo, ni me excuso, pero en todo caso la decisión la tomaría en su debido momento Paul Coca, obviamente consultando a la familia. Sin embargo, seré un gran activista de las personas con las cuales estamos trabajando para llevar sus peticiones hacia los órganos del Estado y especialmente, sobre todo, a quien sea elegido diputado uninominal de la circunscripción 7, que es una circunscripción ahora demasiado compleja. 3 municipios rurales, agrícola, productores y obviamente una zona sur de la ciudad de La Paz. Así que me verán también en ese tema de mayor activismo ciudadano en defensa de los derechos de mis compatriotas. Bueno. Paul, esta tarde le pregunté a Jaime Dun, no estando él en la papeleta, ¿qué va a hacer? ¿Va a abstenerse? ¿Va a votar nulo? ¿Va a marcar blanco? Bueno, blanco no se marca, pero estará ahí como opción. Y él me decía, no, voy a votar por alguien. Voy a votar por alguien de esos 9 que represente el cambio total. Es decir, va a marcar en algún momento por alguien. Bajo esa perspectiva le traslado la pregunta a usted. En su caso, ¿va a votar por alguien en esta elección? Y más o menos de esas 9 personas, ¿por quién sería el que se acerque a la ideología de Paul? Lo que voy a hacer primero es, te cuento tu fin, es lo siguiente, y me conoces de años y sabes que lo voy a hacer. Lo primero es ponerme al día en el tema familiar. Obviamente, estando en política, uno descuida a mi pareja, amorcito, mi yuquisita, te mando un fuerte beso. ¿Tu bebé? Nos vemos enseguida. Mis 2 hijitas, mi pequeño Paulito Rey, mi pequeñito, tengo que ponerme al día con ellos, por supuesto. Eso es algo evidente que voy a hacer. Lo segundo, voy a tener tiempo de poder leer el plan de gobierno de los partidos en competencia. Por supuesto, no voy a leer el plan del MAS, ya sabemos que el MAS propone más de lo mismo y se quiere hacer bajo la visión liberal de reducir ministerios cuando el MAS es el que más ha incrementado el gasto público en el país. Reduciremos, dicen ahora, pero en su momento no lo han querido reducir. Entonces lo que voy a hacer es leer los planes de gobierno de los participantes de oposición, por supuesto, y con quien me identifique más, por supuesto, tendré que dar el respectivo apoyo en las urnas. En este momento decir a quién
es demasiado prematuro por si acaso, pero leeré los planes de gobierno para enterarme lo que decían los rivales de principio a fin y lo más importante, tener esa información para lograr emitir mi voto. Claro que eso en Bolivia es obligatorio, pero obviamente hay que tomar una decisión y la decisión que Paul Coca tome va a ser la decisión por Bolivia, la decisión por la gente, la decisión por nuestro departamento de La Paz, la decisión por la ciudad de La Paz, por la circunscripción 7 de la que en su momento fui candidato y agradezco esa oportunidad que estuve. 3 meses en política activa que, bueno, han marcado mi vida y créanme, es una elección de vida que la tengo muy bien aprendida y lo más importante, hay muchos sectores olvidados de mi circunscripción que voy a ser la voz para llevar sus peticiones a los diferentes órganos del Estado y autoridades. Claro que lo voy a hacer, por supuesto. Paul, gracias. Y bienvenido nuevamente como analista. Oh, muchas gracias por esta invitación y es paradójico. El primer debate que tuve como candidato fue aquí en Bolivisión. Sí, claro, nos recordamos. Y prácticamente la última entrevista del día de hoy, que hasta el día de hoy fui candidato, aquí Bolivisión. Así que ojo con ese dato. Gracias. Gracias, Paul. Muchas gracias. Tema litio, sí, vamos a cambiar ahora rumbo de la información para ver qué ha sucedido hoy nuevamente en la Asamblea Legislativa. Bueno, ahora en la comisión que estaba abordando este tema, recordando los hechos bochornosos de la pasada semana en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa en Diputados. Ahora, ¿qué ha pasado en esta comisión? El litio no se toca, decía un asambleísta. Y nuevamente esto, vean ustedes, empujones, gritos y algunos temas físicos que se han generado en la comisión que está trabajando y abordando. Sectores de Potosí y asambleístas representantes de ese departamento no están de acuerdo con el abordaje de los contratos de litio, no al menos como están, ¿verdad? Ellos solicitan el análisis de muchos otros detalles y, claro, sobre todo, temas económicos para la región. Vamos a hablar de este tema. Le quiero dar la bienvenida a Azucena Fuertes, asambleísta departamental de Potosí. Está con nosotros en línea para darnos el detalle de qué es lo que pasó. Buenas noches. Muy buenas noches, cordiales saludos a Bolivisión. Gracias por poner su eje informativo en Potosí, un poco lejos del eje central, en esto que significa la discusión del último recurso estratégico que tenemos los bolivianos, que es el litio, y que desde Potosí de ninguna manera permitiremos que vaya a ratificarse un contrato sin transparencia y de modo anticonstitucional. La consigna es el litio no se toca, lo vimos en carteles ahí en la comisión que estaba trabajando. ¿Por qué o bajo qué circunstancias? Porque la firma de contratos la ha hecho el gobierno del MAS de manera inconsulta con estas dos transnacionales, una china y otra rusa. Se pretendía hacer una socialización después de la firma de contrato cuando se busca una ratificación en el Parlamento. No hay claridad en cuanto a los pros y los contras y no hay claridad principalmente respecto al manejo del medio ambiente. Tenemos allá en la región del sudoeste de Potosí riqueza en cuanto a agua dulce fósil que ha tardado millones de años en reunirse y no sabemos cuál va a ser el destino. Asimismo, los contratos han sido poco socializados y ni qué decir de los anexos que incluso ponen en riesgo las regalías que nosotros solicitamos de al menos el 10%. Potosí ha sido claro, primero el tratamiento de la ley de recursos evaporíticos y después los contratos, pero de manera transparente y de cara a la población, lo que no ha sucedido en este gobierno. Y el cherry de la torta es que se lo pretende hacer con un gobierno que está concluyendo su mandato con grandes denuncias de corrupción, no solo en el sector jerárquico del MAS, sino también en la propia familia del presidente. Permítame, por favor, estamos en contacto con Tufi Are, que también tiene consultas. Tufi. Sí, buenas noches, Azucena. El gobierno ha dicho que si sigue demorando esta aprobación de contratos, se va a perder una oportunidad de inversión de 2.000 millones de dólares. ¿Qué piensa usted en relación a eso? Que existe una incongruencia en los costos de inversión que maneja el gobierno, ya que por una parte la planta de la Uranium presenta una inversión por tonelada de carbonato de litio 2.4 veces más alta que la del contrato con la CBC de China, sin que se ofrezca una explicación clara. Asimismo, las mismas proyecciones que ha realizado la ILB parecen que estarían sobredimensionadas con expectativas de precios de carbonato de litio que no se ajustan a los precios actuales, que están por debajo de los $10.000 por tonelada. En este caso, ni las previsiones razonables a futuro, las dudas sobre la rentabilidad que realmente puedan existir para el Estado boliviano.
Muy bien, permítame por favor, porque vamos a conocer también otra posición con don Javier Flores, que es analista económico, que hoy lo tenemos en la ciudad de La Paz. Normalmente nos contactamos con él a través del Zoom de Potosí, pero hoy aquí en la ciudad de La Paz. A ver, algunos datos, por ejemplo, del 2022. La tonelada del carbonato de litio grado batería estaba en $80,000. Hoy está más o menos por los $15,000 a $32,000, dependiendo la calidad y también el lugar donde se encuentra este litio para explotar. A ver, ¿qué pasa en Potosí? Me estoy acordando de la Litco, de la época de la Litco se dijo no. Esta época se vuelve a decir no. Vemos ese cartel que dice el litio no se toca. Hablan de que por el medio ambiente no quieren que se toque el litio porque se va a alterar mucho la topografía, el tema del agua, que es de mucho riesgo para los potosinos, y que prefieren que se explote la parte turística, pero no el litio en sí. ¿Qué pasa? Muy buenas noches. Lo que sucede es de que hay una desinformación absoluta provocada por agentes políticos. Ya, ¿cuál es la desinformación? Primero, cuando dos empresas, cada una de ellas va a invertir a $1,000 millones. Hablamos de la Rusia y la China. Claro, en un departamento, estamos hablando de que esas empresas van a consumirle al ciudadano potosino los servicios, las llanterías, el cemento, el fierro, es decir, todo lo que necesite las dos empresas para construir las plantas durante 4 años. ¿Pero no va a pagar por ello? Ellos van a invertir en Potosí. Claro. ¿No? Y nosotros vamos a recibir esa inversión, pero además el conocimiento que tienen estas dos empresas. Uh-huh. Ahora bien, después de 4 años recién vamos a ver la explotación como tal. Pero tenemos 4 años para que los potosinos disfrutemos, si se quiere llamar así, de $2,000 millones que circularían en el departamento en inicio. Y cuando hablamos de turismo, en el contrato o en los documentos dice que se afectará al 1.6 de todo el salario. Entonces es medio fantasioso decir que se afecta al turismo, porque cuando estamos diciendo que la afectación es 1.6, pero que además las plantas están fuera del salario. ¿No se afectaría al turismo, que preferirían que se tome en cuenta la parte turística para explotarla y no así la del litio? Yo iría por los dos caminos. El turismo es importante, no hay que dejar atrás. Sin embargo, no podemos seguirle poniendo trancas. ¿Por qué? Porque en años pasados, lastimosamente, nosotros los potosinos, y ahí estoy yo, nos opusimos. Bueno, se opusieron algunos a recibir de Chile $19,000 por día por las aguas del Silano. Y ahora no reciben nada. Ahora no recibimos nada. Claro, ese es un problema. El señor Pumari está feliz ahí, el señor Yalli, que era el presidente del Comité Cívico de ese tiempo, ahora está acusado por violación, creo que está en la cárcel. Es decir, esta gente descalificada, que habla a nombre de los potosinos, lamentablemente, evita sistemáticamente que se desarrolle el departamento, porque pareciera que hacen política, crecen como imagen. Imagínense, por bloquear Potosí, Pumari ha sido casi vicepresidente. Por bloquear Potosí, ya haya sido alcalde. Ahora, ¿quién nos responde? ¿Los dos nos devolverán los $19,000 por día que hemos perdido? Por supuesto que no. Uh-huh. Ese es el análisis que deberíamos hacer para luego entrar en una dinámica diferente. A ver, en algún momento se hablaba de las regalías, de que no estaban de acuerdo con las regalías que se les quería dar por los contratos, ¿no es cierto?, con la China, con la rusa. Anteriormente también ha sido el mismo problema con la Litco. Yo recuerdo también el tema de las regalías, pero ahora las regalías igual van a ser mínimas, porque el precio al que se está cotizando el litio ya ha bajado tremendamente. No sé qué es lo que están esperando, o sea, cuál es la idea que tienen, o sea, lo que tú me estás diciendo, ¿es desinformación o es una postura del ciudadano potosino? Es desinformación de buena parte de la sociedad, pero es una postura política que intenta en todo momento bloquear el desarrollo, porque entienden de que si Arce para ellos lograría industrializar, ganaría puntos, pero entonces como quieren ir en contra de alguien, no les interesa perjudicar, porque antes fue Morales. En el tiempo de Morales nos querían pagar $19,000 por día. Para que no gane Morales, en ese tiempo se bloqueó y ahora los potosinos hemos perdido semejante cantidad y que nunca más la vamos a reconquistar. Claro. Pero lo duro es que ahí tienes a dos líderes que salen producto del bloqueo potosino. Azucena, no sé si tú estás de acuerdo con lo que acabas de escuchar.
En definitiva, no. Inicialmente saludo a mi colega Jaime, el señor Flores, él es asambleísta legislativo departamental en Potosí, suplente por el Movimiento al Socialismo. Lo saludo desde la ciudad de Potosí, donde él debería estar defendiendo los recursos, apoyando a la gente o haciendo esta socialización que señala. No estoy de acuerdo porque es claro a través del análisis de los anexos de los contratos que por lo menos existen 3 áreas donde el Estado no va a poder intervenir de modo directo y no va a poder decidir con estos contratos. Hablamos del financiero, el tecnológico y el medioambiental. Son 3 aspectos cruciales por los cuales nosotros estamos resguardando el litio. Además que, como se expresan en el contrato de servicios, de operaciones y financiamiento, esto no es una sociedad, porque nuestro país, Bolivia, va a pagar por la construcción, la operación, el mantenimiento y los servicios cerca de 14 millones de dólares por tonelada de carbonato de litio exportado. Entonces, las cosas no son como dice el gobierno, y lo fundamental de esto es que el contrato con la CBC por lo menos impone penalidades elevadas para YLB en caso de no cumplir con la provisión suficiente de salmuera residual. Además que ambos contratos y los anexos que nuestros diputados no han debatido, tampoco han socializado ni deliberado adecuadamente, es que no se contempla la realización de procesos de consulta para obtener el consentimiento previo que lo señala la Constitución Política del Estado. Podemos hilar más fino. Los contratos no mencionan el destino de los subproductos generados en las plantas, como el potasio, boro, magnesio, sodio y otros. Entonces hay muchos peros que se podían evitar si el gobierno de Luis Arce y el anterior también podían socializar estos contratos antes de la firma. Los contratos se firmaron y hoy buscan una ratificación en el Parlamento y se está haciendo a espaldas de la población porque no se les informa debidamente de los pros y de las contras. Y mientras nosotros discutimos, paralelamente existen denuncias desde la región del sudoeste que sus acuíferos de agua dulce se están secando. A ver, vamos a continuar con este tema, pero antes también Luciana tiene información relacionada con lo mismo. Sí, justamente con el trabajo que está desarrollando la comisión en este momento en la Asamblea Legislativa. Donato Hanover está en vivo con nosotros. Donato, ¿qué movimientos? La comisión ha ingresado en cuarto intermedio aproximadamente ya hace unos 15 minutos se ha decretado el cuarto intermedio. Ha llamado la atención de diputados que permanecen acá en la sala de reuniones de la comisión, que no se ha fijado fecha y hora de este cuarto intermedio. Diputado José, buenas noches. ¿Estaban de acuerdo en el cuarto intermedio? ¿Qué pasó para que se declare esta vigilia? Bueno, la posición mayoritaria era por el cuarto intermedio, por varias razones que se anotaron oportunamente. Pero un cuarto intermedio tiene que ser decretado con fecha y hora de reinicio. No puede ser decretado así sin fecha ni hora como ahora. Es que tenemos un antecedente. Cuando se aprobó el contrato de explotación del litio con los chinos, sucedió lo mismo. Declararon un cuarto intermedio y reiniciaron la sesión a las 8 de la noche. Con las puertas cerradas y con muchísimas dificultades para que nosotros participemos. Diputado, bajo esa susceptibilidad, ¿qué quiere decir? ¿Que los diputados que permanecen aquí en la sala van a permanecer en vigilia toda la noche o los días que sea necesario? Por lo menos vamos a estar en vigilia, porque es fundamental. No confiamos. Pueden convocar a reiniciar la sesión a la 1 de la mañana, o lo harán a las 12 de la noche, o de repente lo hacen otro día. Pero en todo caso no hay ninguna confianza en la directiva. Sabemos que ya es costumbre para ellos y no se hacen ningún problema en no cumplir con los reglamentos. No se hacen en absoluto. Muchas gracias, diputado. Son 8 diputados que permanecen acá en la sala de la comisión. Aseguran todos que van a permanecer en este lugar, en este ambiente, el tiempo que sea necesario. Si es posible, la noche entera, diputada, o los días. Sí, definitivamente nosotros como parlamentarios de Potosí es un compromiso que tenemos con nuestra región de defender los recursos naturales que tenemos. Más que todo queremos un trato justo en estos contratos y hemos analizado fríamente lo que ha sucedido con los contratos de la CBC China, en la que prácticamente YLB no tiene autonomía ni siquiera de disponer del litio
de un solo gramo de litio. En este contrato con Uranium One Group ocurre lo mismo. Es por eso que nosotros no vamos a retirarnos de esta vigilia. Muchas gracias, diputada. Este es por lo menos lo que se vive, el ambiente que se tiene acá en lo que es la sala de reuniones de la Comisión Luciana. Pueden observar ustedes que son los diputados que aseguran que van a permanecer toda la noche o, si es necesario, los días enteros, cuantos se necesite para poder asistir a la convocatoria de la próxima sesión, que todavía no tiene fecha y hora de convocatoria. Bien, Donato, muchas gracias. Esto pasa con el trabajo de la comisión y un cuarto intermedio hace más de 15 minutos y se quedan entonces algunos asambleístas. Sigamos con las entrevistas, por favor. Tufi, te paso la palabra. Sí, Luciana, una pregunta para Javier. Javier, existiendo tanta desconfianza como la que se ve, además de una etapa electoral ya tan intensa, ¿no será pertinente esperar 4 meses más que asuma un nuevo gobierno, un nuevo parlamento y en que encaren estos contratos ya de manera mucho más de proceso? Si se esperó tanto, 4 meses más, ¿cómo puede afectar? Definitivamente es importante señalar de que si este contrato se cae, o esta convocatoria, corremos el riesgo de que internacionalmente, como que muchos hablan, la seguridad jurídica se cae, por un lado. Segundo, que estos contratos no han venido pues el día de ayer. Se han trabajado desde el inicio del gobierno de Arce para ir viendo de las 2 empresas que han sido inicialmente convocadas o se han presentado a la convocatoria, estas son las que mejor nos pueden dar réditos para nuestro país. Sin embargo, yo creo que aquí no se trata de sí o no, porque al final cuando se quiso socializar en Potosí, y ustedes los medios son testigos, se opusieron, ¿no? Gente que fue al lugar donde socializaban para impedir que la gente se entere precisamente de estos temas que son centrales y abundar ellos con la mentira. Porque al final, si se industrializa nuestro litio, no va a ganar pues ni el MAS ni Arce, vamos a ganar los potosinos, que además se dice a través del Estado, se ha propuesto 10% de regalía para Potosí, y eso es lo que pedían inicialmente. Ahora aparentemente se quiere forzar a entender de que existen otras cosas que están por ahí. Sin embargo, lo real es, para mí, mis compañeros potosinos, los universitarios, los profesionales, mire, si solo se instalaran las 2, inicialmente en esos 2 emprendimientos, tendríamos siquiera 4,000 personas trabajando de forma directa. Pero lo que no se dice, en esa convocatoria se dice que el 85% de los trabajadores deben ser bolivianos y el 15% chinos o en caso rusos. Entonces estamos hablando de siquiera 850 inicialmente por un lado y 850 trabajadores directos de la Tomás Frías, de la universidad. Pero además, ahí viene lo interesante, para sacar los indirectos normalmente en este tipo de emprendimientos se multiplica por 8. Esa es la cantidad de trabajadores que tendríamos en estos emprendimientos, pero claro, cuando la gente se es concejal durante 5 años, luego se es ahora asambleísta, y ahora se están postulando para diputados, por supuesto que no les interesa, porque no viven el día a día de la región. Hay que pensar en la gente quiere trabajar, tenemos profesionales, no se debe ir la gente a buscar trabajo a otros países, precisamente abriéndoles espacios con estas inversiones que me parecen importantes. ¿Por qué? Las empresas rusas y la China lo que nos dan son conocimiento, que es importante y cuesta, nos dan recursos económicos y nosotros damos materia prima. Sin embargo, con nuestra materia prima, según Constitución, el Estado gana más del 51% y es el mayoritario en las acciones de la sociedad. Ahora, por supuesto, cuando es una sociedad, unos ponen una cosa, en este caso nosotros materia prima, China pone el conocimiento, pero además pone los recursos. Claro. Pero de las utilidades, Potosí se beneficia con el 51%, Bolivia con el 51%. Le agradezco mucho por haber venido, Javier. Don Javier, por haber estado con nosotros también, a usted, a Azucena Fuertes, por haber estado también. Sabemos que es un tema bastante delicado, muy sensible y tiene que ver con nuestros recursos naturales. Y digo nuestros porque finalmente también el salar es de todos los bolivianos, no solamente del departamento de Potosí. Creo que tenemos que tener también un poquito aquello, o estoy equivocándome. Estamos hablando de recursos naturales que es de todo patrimonio de todos los bolivianos. Gracias, vamos a estar hablando porque el tema tira para largo y evidentemente hay que seguir conversando con relación a esto.
este invierno la elegancia se renueva con la nueva colección 2025 de Almanza. Texturas nobles, siluetas definidas y detalles que transmiten carácter. Inspirada además en la esencia de lo auténtico y la fuerza de la presencia. Cada prenda refleja estilo con propósito. Almanza, nueva colección 2025. Llegamos al final, Miriam. Vámonos. Chao, Tupi. Chao, Miriam, Luciana. Hasta mañana. Que descansen. Buenas noches. Abrazo a todo el país.